Desembarcó en Uruguay la investigación por el pago de coimas de empresarios argentinos a las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández para que se les adjudicara obras públicas. Estamos hablando de la causa que en Argentina se conoce como los cuadernos de las coimas. Los cuadernos en los que Óscar Centeno, chofer del ex subsecretario Roberto Barata, del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, registraba el traslado de dinero pago por empresarios con destino a jerarcas de los gobiernos kirchneristas como coimas a cambio de contratos de obra pública. Después de que durante varios días este asunto estuviera dominando los titulares en Argentina y generando curiosidad acá, apareció un vínculo más directo con nuestro país. Este domingo, el programa de televisión La Cornisa de América TV informó que Daniel Muñoz, fallecido secretario del ex presidente Néstor Kirchner, viajó al menos 35 veces a Uruguay entre 2008 y 2016. Las fechas coinciden aproximadamente con las fechas en que el chofer anotó que había trasladado dinero a distintos lugares, como la Quinta Presidencial de Olivos en Buenos Aires. Según informó el diario Clarín, entre los años 2008 y 2011, Muñoz recibió cerca de 70 veces los bolsos con dinero negro y los habría sacado a través de Uruguay. A su vez, Clarín informó que Ernesto Clarence, financista de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, vino a Uruguay 164 veces, de las cuales 91 en barcos privados, pese a que él era propietario de una empresa de taxis aéreos. De acuerdo a los registros, en al menos 9 de esos viajes coincidió con el otro nombre que mencionábamos recién, Daniel Muñoz. De este lado del Río de la Plata, el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco tomó el tema y analiza pedir información a la justicia argentina para estudiar el destino que ese dinero tuvo o habría tenido dentro de las fronteras uruguayas. La pregunta que se abre acá es cómo ese dinero ingresaba al país, qué controles fallaron y además qué mecanismos de blanqueo pudieron haber transitado los implicados. Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el contador Daniel Espinosa, que es titular de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Contador Espinosa, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día. Vamos a analizar eso, el papel que Uruguay tuvo o habría tenido en este entramado, pero para empezar, una reflexión general suya sobre este escándalo de corrupción que se está investigando en la justicia argentina. Bueno, Uruguay siempre ha sido, todos lo sabemos, un receptor de fondos regionales, ¿no? A veces sorprende la dimensión de algunos episodios o las características que nos llaman la atención, pero el hecho concreto de que venga dinero a Uruguay es una cosa sabida. Yo acá traje un ejemplar de la evaluación de riesgos que Uruguay realizó en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la estrategia que se definió a partir de esa evaluación, y siempre el ingreso de fondos de la región, básicamente del exterior, originado en actos delictivos, ha sido prácticamente nuestra principal amenaza. Uruguay siempre ha identificado... Cuando dice siempre, ¿está hablando de qué periodo? Estamos hablando, Uruguay ha hecho 2 evaluaciones de riesgo, una en 2010 y esta última en 2017, y siempre en las dos se ha identificado como la principal amenaza, eso, el ingreso de fondos. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro lado dos grandes economías, Argentina y Brasil, muy reguladas. Ahora Argentina ha tenido un cambio en la política cambiaria, pero hasta el periodo que estamos considerando, hasta 2015, estaba regulada, entonces había un incentivo a sacar el dinero. Favorecido, ¿por qué? Porque Uruguay tiene, entre otras cosas, tiene seguridad jurídica, pero además Uruguay tiene una apertura en el movimiento de capitales que favorece la venida de esos dineros, ¿no? Cuando usted habla de siempre ha ocurrido, ¿se refiere a qué? ¿Décadas? Bueno, estamos hablando de décadas. Yo lo recordaba, yo estuve en esta misma radio hablando del tema Balcedo. Yo lo decía, quisimos ser una plaza.
una plaza financiera regional, y legislamos para eso y fomentamos eso no hace tanto tiempo. Incluso mucha gente, me acuerdo en esa época, propugnaba ir más libertad, ir hacia el paraíso fiscal total. O sea, ¿de qué está hablando? ¿De los años 90? Sí, 90, quizás hasta el 2000. Sí. No hubo, o sea, 2004 fue la primera ley de lavado de activos bastante importante, o sea, en el final del gobierno de Jorge Valle. Ahí empezó a cambiar, y yo creo que empezamos a cambiar porque el mundo empezó a cambiar y ya no había espacio para tener esas estrategias de tanta liberalismo, ¿no? O sea que lo que nos está pasando es... Pero hasta podría irse bastante más atrás, ¿no? Por supuesto. Hace poco, defendiendo su proyecto de restauración y ampliación del Hotel San Rafael, el arquitecto Viñoli decía en una de sus presentaciones públicas: vamos a animarnos a cambiar el modelo de desarrollo de este balneario, vamos a ir en busca de otros inversores y de otros habitantes, vamos a dejar de depender de la plata sucia argentina. Lo decía, bueno, muy francamente. Las AFI fueron creadas en el año 48, gobierno de Perón. Se supone que el motivo fue darles a los argentinos un instrumento legal para poner bienes a su nombre. O sea, las AFI ya no existen, pero son un indicativo de una vocación de recibir esos dineros. Y bueno, lo tenemos en Punta del Este, lo tenemos. Ahora, yendo, para no quedarnos en la historia, pero el contexto importaba, yendo ahora a lo más nuevo. En este caso concreto que estalló en Argentina en las últimas semanas, ¿la secretaría que usted dirige ya ha estado trabajando en investigación? Bueno, en realidad hay una investigación que ya viene vinculada a este mismo tipo de movimientos, con el caso de Lázaro Báez, la estancia al Entrevero, que fue una consecuencia de quizás la misma operativa, ¿no? Dineros que vinieron de Argentina y se usaron para la compra del inmueble. En aquel caso se hablaba, o el expediente se denominaba la ruta del dinero acá. La ruta del dinero acá, ahí está. Ese expediente está, digamos, parado. ¿Por qué? Porque se llegó a pedir la extradición de Daniel Pérez Gadín, que es contador de los Kirchner, y está a la espera de esa extradición o no. De todas maneras, pero ese es el digamos el precursor de algún modo, pero a propósito de estas últimas novedades. Bueno, justamente el mismo equipo de trabajo está haciendo un seguimiento desde que empezó este tema de los cuadernos. Estamos haciendo un seguimiento de todos los nombres que aparecen. O sea, por ejemplo, de los constructores, los arrepentidos, y también los funcionarios argentinos arrepentidos que están declarando. Exacto, que están confesando. De alguna manera están involucrados y están confesando haber, por más arrepentidos que sean, están confesando un delito de corrupción, de soborno. También de los funcionarios. El tema ¿cuál es? Saber qué pasó con ese dinero. ¿Quedó en Uruguay o siguió? ¿Realmente cuánto vino? No está claro, o sea, hay muchas versiones, se habla de muchos viajes. Bueno, también saber los viajes registrados, eso es más de la dinastía y de... Ahí está, se menciona una gran cantidad de viajes de funcionarios kirchneristas que presuntamente transportaban dinero en bolsos o en valijas. Dos de ellos, yo recién los cité, Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, y Ernesto Clarence, financista del matrimonio Kirchner. ¿Ustedes han podido verificar si esos viajes efectivamente ocurrieron? No, todavía no sabemos. O sea, esto lo va a centralizar, supongo, el fiscal Pacheco. Nosotros lo que estamos averiguando es la parte que podemos manejar nosotros en cuanto a inmuebles, existencia de inmuebles o esos bienes. El Banco Central, por su parte, está verificando si hay movimientos en el sistema financiero. La dinastía tendrá que informar los vuelos, cuántos fueron, y dinastía, migraciones, también aduanas podría intervenir. ¿Cuántos vuelos, cuántas entradas y salidas? O sea, aparentemente Clarence también venía por vía fluvial, por Carmelo. Entonces también hay que ver en distintos puntos cuántos ingresos hubo. Entonces, pero para pasar al limpio y que el oyente entienda, ¿quién está investigando? ¿Es la justicia? El que investiga es el fiscal Pacheco, sí, ¿no? La fiscalía. Normalmente el grupo asesor o los que asisten a la fiscalía está el Banco Central, la Secretaría Antilavado, la Dirección General Impositiva.
se crea un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo ya había sido creado por el tema del dinero K. Ese mismo grupo de trabajo está haciendo un seguimiento de toda la situación que va surgiendo, y en la medida que surjan datos útiles se los vamos a aportar al fiscal. Ahora, la pregunta que sigue es: ¿cómo pudo una persona, cómo pudieron varias personas ingresar al país por los puntos fronterizos con bolsos con dinero y sortear los controles? La normativa obligaba a declarar el ingreso de $10.000 o más, ¿no? La normativa vigente desde el año 2006 obliga a toda persona que transporte más de $10.000 o su equivalente a declarar ante la aduana. ¿Ah? O sea, esa es la normativa. No hay declaraciones seguramente. No decían, buenas, vengo con este bolso, traigo $300.000. No declaraban. No hay declaración. Parece claro que no declaraban. ¿Y entonces cómo era? ¿Cómo lo lograban? Bueno, eso habrá que ver qué aeropuertos usaron o qué puntos de entrada al país usaron, y que el organismo correspondiente determine a ver la situación, si hubo control o si no hubo control. Sí, y recordemos que en el caso de la ruta del dinero K estaba el valijero famoso, ¿cómo se llamaba? Fariña, que mencionó al aeropuerto de Melilla como uno de los lugares por donde se producía el ingreso. Pero en su momento hubo una investigación de la aduana que concluyó que como que no tenían datos de que realmente hubieran existido los vuelos. Y por lo tanto, ¿se puede asegurar que no se usó Melilla, o lo que pasa es que no hay información? Bueno, asegurar, no sé, yo no lo aseguraría porque estoy muy lejos del tema, ¿no? O sea, quizás alguna autoridad del Ministerio de Defensa pueda asegurarlo, pero no, la Secretaría Antiterrorista no tiene ninguna competencia en la parte física, digamos, de controles, y no tenemos información. Ahora, la vía fluvial parece más práctica a estos efectos, ¿no? Bueno, todos hemos ido a Carmelo y hemos cruzado, o sea, es bastante, también hay que entender la dificultad de control que puede haber ahí, en cuanto a... Sí, se menciona que uno de los destinos que tenían estos operadores era el puerto de Carmelo. Pero si me pongo a pensar, no necesariamente tiene que haber sido Carmelo. Quiero decir, no necesariamente tiene que haber bajado por ahí el dinero, ¿no? Porque la costa del Río de la Plata es amplia, ¿no? Es amplia. Cuando fuimos al Parlamento también por el tema Balcedo, la gente de la aduana explicaba también la dificultad de control, por ejemplo, ¿cómo controla? En temas de turismo, cuando hay temporada turística, el cruce de los puentes, por ejemplo. La aduana materialmente no puede hacer un control en todos los vehículos, ¿no? Y eso está reconocido. O sea que hay muchas vulnerabilidades, hay muchos puntos que son difíciles de controlar, y supongo que esos puntos son los aprovechados para ingresar el dinero. Pero de lo que estamos hablando, ¿qué es? ¿No hay suficientes funcionarios aduaneros para hacer los controles? ¿Se logra esquivar los controles? ¿Hay funcionarios uruguayos cómplices? Podría ser cualquiera de las hipótesis. Yo la verdad que no me animo a aventurar una hipótesis. Más que estamos hablando de distintos 10 años quizás, ¿no? Porque hablan de 2008 a 2016. Entonces yo no aventuraría ninguna. Quizás cada organismo que pueda hacer la investigación interna en función de la fecha de los vuelos y de la situación en cada punto de frontera, ¿no? Pero me pregunto, si un yate llega al puerto de Carmelo, ¿qué ocurre? ¿Cómo es el control? ¿Hay inspectores que se suben al barco y lo recorren a ver si en algún lado tiene bolsos con dinero escondido, por ejemplo? ¿Pasa eso? No sé, sinceramente no sé cuál es el tipo de control que se realiza. No, es un tema de prefectura. Pero bueno, por otro lado está la posibilidad de desembarcar los bolsos en puntos de la costa que no tengan puerto, que no tengan directamente personal o posible personal de aduanas. O sea que la frontera fluvial, esa frontera sobre el Río de la Plata en particular, es muy permeable en definitiva. Exacto, sí. O sea que el dinero sucio puede entrar. La pregunta siguiente es, ¿qué pasa con ese dinero una vez que entra al Uruguay? Me gustaría que lo habláramos enseguida.
Seguimos conversando con el contador Daniel Espinosa, titular de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Otra de las preguntas, a propósito de esta conexión Uruguay, de los bolsos con dinero proveniente de coimas en la época del kirchnerismo, es, bueno, asumiendo que el dinero ingresaba, porque por lo visto para que ingresara había una cantidad de facilidades, ¿qué pasaba con ese dinero? ¿Se podía controlar eso? ¿Ustedes están trabajando en el destino que tuvo una vez que llegó a Uruguay ese dinero? Bueno, eso es lo que estamos tratando de determinar, si hay movimientos financieros o hay inversiones en inmuebles a nombre de estas personas, o si hay sociedades vinculadas a estas personas con las que hayan comprado algunos bienes, inmuebles básicamente. ¿Se investigó las actividades de estas dos personas concretamente en Uruguay? Se están investigando. Estos dos nombres que acabamos de mencionar. Clarence y Muñoz. ¿Y también la esposa de Muñoz y, bueno, los allegados, ¿no? Clarence, su hija, su señora. ¿Y qué es lo que surge hasta ahora? No puedo dar los datos de la investigación, pero no hay, diríamos, bienes por un volumen significativo. Entonces lo que nos estaría indicando es que la posibilidad de que el dinero ese que habría entrado no habría quedado en Uruguay. Y eso es consistente con mucha... ¿No quedó en Uruguay o puede haber quedado operado por sociedades, empresas en las que esta gente no figurara, en fin? Bueno, también, pero las sociedades ahora las podemos chequear, digamos, si están en actividad podríamos saber de quién es y si están vinculadas a estas personas. No hemos detectado ese tipo de sociedades. Tenemos la posibilidad de que en algún momento se haya hecho algún negocio con sociedades y que esas sociedades hayan dejado de operar, o sea que no tienen el registro del Banco Central. Entonces ahí podemos tener algún bien no detectado, pero en general no habría bienes por volumen significativo en Uruguay. Yo lo que decía... Permíteme una precisión. Pese a que estamos hablando de operaciones de los años 2008 a 2016 genéricamente. ¿Las sociedades de esa época pueden investigarse de la forma que usted estaba señalando? Todas las que... O sea, las sociedades que están operativas, que están activas, tienen la obligación de informar. Sí. El beneficiario final, estamos hablando de una ley de 2017, sí, que se está completando ahora. Eso es una ¿Y gran si no están mejora. Activas, no. Claro, ese es el tema. O hay una serie de sociedades que están, digamos, que no han informado y que se les sanciona, se les retira el certificado de GI, se les impide operar, pero pueden ser esas sociedades que no informaron las que tienen los problemas. O sea, hay un porcentaje de sociedades que no informó el beneficio. ¿Y si son sociedades que tienen al frente testaferros? Bueno, ahora lo que se obliga la normativa es determinar el beneficiario final. O sea, ahora. Sí. Eso es de 2017. Se supone que no deberían, o sea, el testaferro no es el beneficiario final. Podría eventualmente sí usarse pero no están informando la realidad al registro del Banco Central. Pero entonces, con la información disponible hasta este momento, usted se inclinaba a pensar que este dinero siguió de largo. Sí, en principio sí. Pero tenemos esa posibilidad de sociedades que todavía no han informado, sociedades con testaferros, eso siempre está la posibilidad y no hay que descartarla. ¿Y el uso de Cofrefort se puede controlar? ¿Qué es esa posibilidad? La nota de algunos oyentes es evidente, puede haber pasado. Sí, puede ser como el caso Balcedo. Sí. Porque es una forma de entrar, de tener seguridad con el dinero sin entrar al escrutinio del sistema financiero, sin tener que explicar el volumen de dinero que está manejando. Es una posibilidad. Pero esa posibilidad, tenemos posibilidad de averiguar si existe Cofrefor a nombre de esas personas o sociedades vinculadas. Siempre también, si hay un testaferro no vinculado a la persona, no va a ser posible identificarlo.
Enseguida me gustaría que viniéramos a la realidad de hoy, porque usted anotaba al pasar que la normativa cambió, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cambios implica ese nuevo marco, por ejemplo, para operaciones como estas de las que venimos hablando? La investigación por el pago de coimas de empresarios argentinos a las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández para que se les adjudicara obras públicas tiene ahora su conexión con Uruguay, a partir de lo que fueron las últimas revelaciones de investigaciones periodísticas del lado de Buenos Aires, las que fueron surgiendo el fin de semana pasado y a comienzos de esta semana. De este lado, acá en Uruguay, el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco tomó el tema, analiza solicitar información a la justicia argentina para estudiar el destino de aquel dinero dentro de fronteras. Vamos en estos minutos a la segunda parte de la entrevista, porque estamos conversando con el contador Daniel Espinosa, que es titular de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Bueno, tengo cantidad de mensajes de los oyentes a propósito de cómo era o pudo haber sido la operativa, sobre todo la del ingreso al país del dinero, ¿no? Dice aquí que, por ejemplo, las dificultades de control aduanero son enormes, el contrabando no llega a los puertos ni a los aeropuertos, cualquier velero puede llegar hasta la costa y en una lancha luego terminar arribando a la playa, ¿no? Uh-huh. Esa posibilidad existe, sí. Sí, claro. Se preguntan otros por qué pasar por un puerto y someterse a los controles, ¿no? Exacto. Es una dificultad que tenemos y de los dos lados, ¿no? De Argentina y de Brasil, las dos fronteras son bastante porosas, podríamos decir. Pero yo creo que yo me sentiría más cómodo hablando de los cambios, justamente lo que proponíamos para esta parte. Porque usted dice... ¿Qué es lo que se está cambiando en el entorno legal para hacer un entorno hostil al lavado? ¿No? ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque lo que usted subraya es que este año entró en vigor nueva normativa destinada a prevenir el lavado de activos. El lavado, ¿no? No la llegada de dinero sucio. No, la llegada, pero por ejemplo, una ley la ley de inclusión financiera, que es de 2013-2014. A partir del 1 de abril de este año ya no se puede comprar más bienes de más de $5.000 en efectivo. ¿Ah? Esa es una medida fuerte de control. O sea, obliga, si yo cruzo con el bolso, llego en un velero o en cualquier lado, cruzo, tengo que entrar o vincularme con una institución financiera para poder hacer una inversión importante. Sí, hay que usar medios de pago electrónico. Cualquier medio de pago electrónico, pero no efectivo. Letras de cambio cruzadas, cheques y en el caso de diferidos, etcétera. Son distintas alternativas, pero todas pasan por el filtro del control. Todas pasan por una institución financiera. Ya tenemos ahí una dificultad importante para el posible lavador. Lo otro que hablábamos el año pasado, la ley de transparencia fiscal que obliga a identificar el beneficiario final de las sociedades, las personas físicas que están atrás de las sociedades. Es la ley 19.484, una ley del de año enero 2017 también. En todo este periodo que estamos hablando eso no existía. Yo compraba una sociedad, nadie sabía que yo estaba vinculado a esa sociedad, operaba la sociedad. Después la última... Pero, perdón, ¿cómo funciona esta ley? ¿Qué es lo que implica? Implica que hay que informar al Banco Central, un registro que hay en el Banco Central de cualquier sociedad, los accionistas y la persona física que es el beneficiario final, si es diferente de los accionistas. ¿Ah? A ver, estoy buscando acá. Beneficiario final es la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% Exacto. del capital integrado o su equivalente de una entidad o de los derechos de voto o que por otros medios ejerza el control final sobre dicha entidad. Y acá se habla de entidades por persona jurídica, fideicomiso, cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Exacto. O sea, puede ser más de una persona, pero en realidad todo el que controle más del 15% del capital de una sociedad tiene que ser informado. ¿Ah? Pero perdón, discúlpeme, pero si
Si se utiliza un testaferro, vayamos al caso concreto, si la sociedad se pone a nombre de un testaferro, bueno, el testaferro va a decir, no soy yo. No, ahí tenemos fulanito. Ahí tenemos un tema a determinar, o sea, ahí el registro no funciona. Exactamente, o sea, es un testaferro. Lo que se está haciendo es... ¿Para qué casos entonces rige, para qué casos sirve esta obligación de informar? Bueno, sirve en la medida que yo me vinculo con una persona, ¿no? Por ejemplo, un banco. Yo sé con quién trato. Normalmente yo sé con quién trato. Entonces, yo puedo determinar también el beneficiario final, por más que formalmente figure un testaferro. O sea, en el caso del registro, bueno, si usan una figura y ponen una persona y que esa persona aparece, no tenemos forma de determinarlo. Ahora, el que opera efectivamente con esa sociedad se va a dar cuenta que no. Pero esa es una herramienta que no surge de esta ley, sino de otra en todo caso, ¿no? Claro, de la ley de lavado. La ley de lavado. Es por eso. Es la obligación de debida diligencia que tienen determinados sujetos, los financieros y no financieros. Esa es la ley de lavado de diciembre. Que por eso quería decir que la ley de lavado de diciembre cierra un poco el marco legal, porque establece el delito fiscal como precedente del lavado de activos. Eso es importante porque va a permitir que Uruguay coopere sobre todo con Argentina, ya que estamos hablando de Argentina, en materias que antes no podía cooperar, ¿no? Todo el movimiento de fondos negros, podríamos decir, que venía de Argentina, estaba amparado por la protección esa de que supuestamente era dinero proveniente del delito fiscal, entonces no estaba vinculado al lavado de activos en Uruguay. Entonces había todo un mecanismo de prevención y control que no se podía utilizar para cooperar con Argentina. Bien, pero ¿quiénes tienen la obligación de informar ahora? Tenemos todas las instituciones financieras y tenemos en el sector no financiero, tenemos abogados, escribanos, zonas francas, inmobiliarias, rematadores, vendedores de objetos de arte. Es un elenco bastante importante de profesiones y actividades que tienen que informar. Y tienen que, justamente, averiguar el beneficiario final de las entidades con las que operan. O sea que ese podría ser un mecanismo más hábil en el caso de los testaferros. Lo que la ley obliga es a que estos agentes informen de que de operaciones sospechosas. Exacto. Operaciones inusuales. O sea, lo que tengo que determinar yo cuando voy a operar con una persona es con quién estoy operando, tratar de identificar adecuadamente con quién estoy operando y el origen del dinero que está usando en la operación que está haciendo conmigo. Tener una explicación válida del origen de ese dinero. En la medida que la explicación no sea válida, estamos frente a una operación inusual, digámosle, o sospechosa. Entonces, ahí el operador tiene la obligación de informarlo al Banco Central. Entonces, en resumen, son varios instrumentos que funcionan combinados. Exacto. En síntesis, para que el oyente lo tenga claro, porque los hemos ido mencionando de a uno, ¿son cuáles? Vamos a repasarlos. Tenemos la Ley de Inclusión Financiera, que obliga a hacer compras importantes con instrumentos bancarios o financieros. La ley de transparencia fiscal, que es la que obliga a identificar el beneficiario final de las sociedades, y la nueva ley de lavado, que es de diciembre de 2017, que es la que estableció el delito fiscal como precedente del lavado de activos. O sea, con eso yo creo que estamos dando un cambio, es un cambio muy significativo de aquí para adelante en cuanto a control y ambiente hostil al lavado. Antes el ambiente era fértil, digamos, para el lavado, porque no había controles prácticamente. Había toda un área de actividad de fondos negros que se sabían que venían en forma informal, que no tenían control porque no estaban considerados un delito vinculado al lavado de activos. Lo que usted quiere decir es que si esta llegada a Uruguay de los bolsos
de esta corrupción de la época del kirchnerismo ocurriera ahora, ¿qué pasaría? Bueno, justamente, la primera dificultad es, con esos bolsos no iban a poder comprar nada importante. O sea que van a tener un problema físico, quizás, lo hablábamos, podrían llegar a incorporarlas a un cofre-fort, ya que en la medida que el cofre-fort la persona que lo alquila no sabe lo que hay adentro, pero no pueden lavar, no pueden comprar bienes, no pueden transformar ese efectivo en un bien, en un bien para separarlo de su origen. O sea que el problema lo siguen teniendo. ¿Y los cofre-fort de qué manera van a ser controlados? ¿No hay manera de avanzar? Bueno, lo que pasa es que ahí hay un control de parte del operador, que debe tener debida diligencia, debe saber quién es su cliente y tener... El problema del cofre-fort es que la esencia del cofre-fort es que yo no sé lo que hay adentro. Yo no puedo saber, porque si no pierde un poco su esencia, ¿no? O sea, la gente lo usa para guardar joyas, documentos o dinero. Entonces, es difícil porque la persona cuando entra al cofre-fort está solo, tiene que estar solo. Sí, pero entonces ahí queda... Ahí queda a juicio del operador, si ve, por ejemplo, algunas alertas que hay, es gente que use intensivamente el cofre-fort, por ejemplo, o sea, como que indica que hay una actividad distinta de la habitual, o sobre todo los antecedentes de la persona. De todos modos, incluso si ese dinero negro, bueno, queda en el cofre-fort, no hay manera de identificarlo, obviamente no va a ser lavado. Claro, no entró al sistema. No entra al sistema. Ahí. Está como en la puerta. Está como en seguro, está guardado, está seguro, pero no está... El lavado no puede concretarse. Exacto. Todas estas herramientas de las que usted venía hablando son para evitar el lavado, para controlar el lavado. Otra cosa más que estamos haciendo por el tema de los testaferros que me quedó, que es una dificultad en todo el mundo, se llama el control del accionista nominal. Hay estudios que prestan ese servicio. O sea, habitualmente se prestaba como un servicio profesional. ¿Un estudio jurídico? Jurídico, sí. Eso se está controlando ahora. Va a haber un registro también. Van a tener obligación de declarar los estudios a qué empresas le dan el servicio de director o accionista nominal. ¿No? O sea, es una manera de acercarse a esas figuras que digo, objetivamente, un testaferro que no sea profesional es muy difícil de detectarlo, ¿no? Porque es una persona física que se presta a eso. Ahora, si yo lo hago profesionalmente, voy a aparecer en varios lugares. Voy a aparecer vinculado con el estudio. Entonces ya va a haber un control. O sea, estamos empezando con ese tema para tratar de hincarle el diente, porque es algo que ha sido habitual, sobre todo los directores, ¿no? Proporcionar el servicio de directores ha sido habitual en todas las sociedades uruguayas o del exterior. Entonces queremos empezar a conocer esa área de actividad y de alguna manera controlarla y obligarlos a hacer la debida diligencia de sus clientes. A partir de todos estos dispositivos, ¿qué falta en comparación con la normativa estándar hoy en el mundo o la exigida hoy por los organismos que controlan en esta materia? No, en realidad en materia de lavado no falta por el lado del financiamiento del terrorismo la aprobación de una ley que hay en el Parlamento, que eso complementaría el marco legal, y después lo que falta es una adecuada implementación. Falta que el sector no financiero continúe mejorando en la debida diligencia y en el reporte de operaciones sospechosas. Todo este sistema se arma para que al Banco Central lleguen las operaciones sospechosas. Eso es lo que tenemos que mejorar. Mirando los mensajes de los oyentes me encuentro con de Daniel de Fray Ventos, que dice que cree que el encare está mal. No es lo mejor evitar que laven, lo que hay que evitar es que el dinero sucio entre. Y de paso también se evita la entrada y salida de drogas, armas y personas que también ingresan y salen, como Pedro, por su casa. ¿Qué dice usted de ese enfoque? Bueno, mi área es evitar el lavado. Que las aduanas o el Ministerio de Defensa se dediquen al otro, pero habría que hacer las dos cosas. Pero somos conscientes de las dificultades que hay para el tema aduanero.
Contador Daniel Espinosa, titular de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. No, gracias a usted por la invitación. Ya seguimos, viene la mesa de este miércoles.